Muy bien. Entonces, largamos con las salidas educativas en la planificación institucional. La verdad que las salidas educativas son, como lo indica su nombre, un acto más del proceso de enseñanza de los docentes y por el medio del cual aprenden los alumnos. Por lo tanto, tienen que estar perfectamente planificadas en el marco del proyecto institucional. No tiene que ser una cuestión azarosa, sino que tiene que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje y en vínculo con el diseño curricular. Claramente lo dice el Reglamento General de Instituciones Educativas. Y una problemática que puede salir sobre salidas educativas desde el rol del director es una escuela en la cual las salidas educativas son una cuestión azarosa y no planificada. Todo lo contrario a lo que dice el Reglamento General de Instituciones Educativas. En el artículo 95, literalmente dice que en el proyecto institucional deben incluirse, entre otras cuestiones, los acuerdos alcanzados por la institución que den cuenta de las actividades escolares que se concreten bajo la forma de experiencias directas, salidas educativas, campamento, que tiene que ver con la modalidad de educación física, representación institucional, prácticas profesionalizantes, modalidad de educación técnico-profesional, pasantías, que es otro de los contenidos que vamos a ver hoy, que tiene que ver con el vínculo con el mundo del trabajo y tiene que ver con las escuelas secundarias orientadas, y también las escuelas especiales y las escuelas de oficios, prácticas docentes y toda otra actividad que exprese los vínculos de la institución educativa con otras similares, la comunidad y otros organismos. Entonces, dentro del proyecto institucional tienen que estar los acuerdos que se labraron a nivel institucional sobre las salidas educativas, en sus diversas formas. Ahora bien, esto ya lo escribí yo, no está en el Reglamento General de Instituciones Educativas. Por lo tanto, las salidas educativas no son una actividad al azar, todo lo contrario. Responden a acuerdos departamentales e institucionales que establezcan pautas para su realización, que serán consideradas a la hora de incluirlas en las planificaciones. ¿Y cuáles son estas pautas? Esto es lo que tienen que tener claro. Siempre deben estar vinculadas al diseño curricular. Toda salida educativa tiene que estar vinculada al diseño curricular y tiene que formar parte de una secuencia respecto a los contenidos que se vienen trabajando en el aula. Tiene que haber entonces una articulación entre la salida educativa y lo que se está trabajando en el aula. No tiene que estar descontextualizada la salida educativa. También se tiene que lograr que a través de ella se profundice y enriquezca la enseñanza de los docentes y el aprendizaje de los alumnos. Eso es fundamental. Todo eso tiene que ser tenido en cuenta a la hora de pensar en una salida educativa. Y por supuesto, las previsiones administrativas que hay que realizar de acuerdo a la normativa vigente. Entonces, pautas básicas para decidir desde el rol del director si aprobar o no una propuesta de salida educativa del Departamento de Integración Curricular, ¿no? Si tiene que ver con los diseños, si forma parte de una secuencia y si realmente enriquece la enseñanza de los docentes y lo que aprenden los alumnos. En ese marco, los departamentos de integración curricular deberán acordar una secuencia de salidas educativas a lo largo de la trayectoria de los alumnos, que serán incluidas por los docentes en sus planificaciones. Entonces, la secuencia de salidas educativas no es decisión de un docente en particular, sino que es una decisión departamental en secundaria. Y en primaria puede ser a nivel ciclo, primer ciclo, segundo ciclo. O, si tiene que ver con experiencias en la naturaleza, puede ser el Departamento de Integración Curricular de Educación Física, de primero a sexto, una secuencia de salidas que culmine con por ejemplo, un campamento en sexto año de la primaria o en sexto año de la secundaria. Es decir, tiene que haber una secuencia, tiene que estar planificada en toda la trayectoria del joven en los 6 años que pasa por el nivel, las distintas salidas educativas. Eso sería lo óptimo. En educación física pasa mucho, ¿no, Marcelo? De que yo vi que hay escuelas que tienen esa secuencia. Van en el primer año, un día en al educación campo. Física tenemos tanto en primaria como en secundaria. En secundaria por ahí lo organizamos más
con la cuestión de sociales, ¿no? Por esto de poder llevarlos al cine, ver películas o paseos en los museos, digo, yo digo en los que acompaño, ¿no? Y cuando han sido los Juegos Olímpicos para la Juventud acá en Argentina, en Buenos Aires particularmente, en educación física tuvimos la posibilidad, digo, enmarcado dentro de nuestro diseño curricular y lo que tiene que ver con las prácticas deportivas en secundaria, pudimos hacer visita y ver partidos, ir a las canchas, digo, eso digo, estuvo buenísimo, pero normalmente va para el lado de vida en la naturaleza, Exacto, sí. con los campamentos, precampamentos y visitas a lagunas para hacer kayak, que eso lo usamos mucho en secundaria. Yo lo que observé, sobre todo en el nivel primario, cuando tuve posibilidad de estar presente en escuelas y conversar con inspectores de educación física, ellos tienen como una secuencia. En primer año por ahí van un día a un espacio verde. En segundo año ya arman la carpa, pero no pernoctan. En tercer año, y así hasta que llegan hasta llegar al último que pernoctamos. Bueno, lo mismo debería ser en todos los departamentos de integración curricular. Todos los profesores reunidos en base al diseño curricular. En primer año, por ejemplo, si tienen un proyecto de construcción de la ciudadanía que tiene que ver con el Estado, la organización del Estado, una visita al Congreso de la Nación. En segundo año, por ejemplo, en función a que tienen siempre dentro del Departamento de Ciencias Sociales, ¿no? En segundo año ya ven historia, y por ahí ir a un museo referente a un periodo de lo que están en el diseño. Es decir, hacer una secuencia vinculada a los diseños curriculares que vaya enriqueciendo el proceso de enseñanza y de aprendizaje, aportando vínculos con la realidad, con los museos, en el caso de ciencias sociales, con las instituciones del Estado. De esa manera, todos los alumnos van a pasar por todas esas visitas. Ninguno va a dejar de realizar esas salidas que enriquecen el aprendizaje y no va a haber ni repeticiones ni omisiones. Y se van a evitar las salidas que no tienen más valor que por ahí la convivencia, ¿no? Por eso tampoco hay que abusar de las salidas a las granjas educativas en el nivel primario. Bueno, en nivel primario lo que hice fue justamente al inicio del ciclo lectivo. Vi que también me pasaba que primer ciclo no tenía salidas educativas en la escuela donde yo estaba trabajando como vice, y cuando pude acceder a ser el director, la primera medida que tomé es que podamos generar la organización de las salidas educativas por ciclos, teniendo un sentido y sin que se repita, porque siempre salían a la granja y digo, ¿qué sentido? Claro, Siempre a la granja. Entonces, lo que planteé fue eso, o sea, enmarcarlos dentro del diseño curricular, una salida con sentido para los estudiantes en cada grado y que quede institucionalizado. Así que cada seño cuando le toca segundo grado, tercero, cuarto, sabe que en ese grado en particular tiene esa salida educativa. Entonces, ahí encontramos la diversidad de las salidas y el aprovechamiento de la salida educativa. Me gustó la frase con sentido. Y el tema del abuso de la salida a las granjas educativas tiene que ver también con el día de granja para los maestros también. Claro, pues en la granja Don Mario, que está acá en el partido de Almirante Brown, los mismos trabajadores de la granja se ocupan de los pibes muchas veces. Claro. Eso hay que evitarlo. La granja está buenísima, pero que vayan en un solo año que le toque ir a la granja. Claro. Y al siguiente que vayamos a otro lugar y que tenga criterio, ¿no? ¿Dónde vamos? Se puede ir al teatro, se puede ir al cine, se puede ir a museos, se puede ir a organismos del Estado, donde hay visitas guiadas, como la Casa de Gobierno, como el Congreso de la Nación. Muy bien. Mismo acá en la municipalidad ahora hay proyectos que tienen salidas educativas. Yo lo que organicé fue que para quinto grado fuimos a Reserva Forestal, creo que se llama, que es nueva, y ellos te llevan con los micros, se organizan de hacer el recorrido. Después de ahí al Museo Hudson te llevan. El Museo Hudson es bárbaro, es sensacional. Sí, está buenísimo. Entonces, y ahí trabajé con la profe de inglés también, para que pueda aprovechar la historia de los padres de Hudson. Guillermo, entonces, enganché la que vaya la profe de inglés y que lo meta dentro de esta salida educativa. Bien. En ese marco, bajo esas pautas del Reglamento General de Instituciones Educativas, tenés el anexo 8 de la Resolución de Salidas Educativas del año 2017, ¿no? Que también
implica lo mismo, ¿no? La necesidad de planificación. ¿Por qué? Porque te dice, por ejemplo, objetivo de la salida. Es decir, ¿para qué haces el para qué? Siempre tiene que estar presente el para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? La fecha, el lugar que se va a visitar, pero posteriormente tenés que poner las actividades previas, es decir, el famoso vínculo que tiene que ver con la secuencia que se está desarrollando en el aula para que no quede descontextualizada la salida, ¿no? Entonces tenés que completar las actividades previas, responsable que van a ser los docentes, ¿no? Observaciones, si se cumplieron o no se cumplieron parcialmente, las actividades durante el desarrollo, es decir, qué se va a hacer el día de la salida, y por supuesto la evaluación, es decir, si se logró lo que se plantearon en los objetivos. Acá lo que tiene que haber una coherencia entre las actividades previas y las actividades durante el desarrollo. Fíjense ustedes que en esta resolución, que es para todos los niveles y modalidades, dicen firma del responsable, ¿no? ¿Y qué dice después? ¿Firma de quién? A la derecha. Firma del jefe de departamento. Fíjense, ¿no? Cómo está subvaluada la figura del jefe de departamento en nivel secundario. Y ahora cuando más adelante, durante el desarrollo de la clase, analicemos la resolución de jefatura de departamento de integración curricular, vamos a ver que tiene muchas atribuciones. Una de las cuales es esta, ¿no? Participar de la planificación de ¿qué? De las salidas educativas. ¿Y por qué? Porque el jefe de departamento es el responsable de esa coherencia a lo largo de la trayectoria de primero a sexto dentro de su departamento. Como primaria no tiene jefe de departamento, ¿qué dice? Firma del jefe de departamento si correspondiera. Primaria ni inicial tiene jefe de departamento, ¿no? Muy bien. Entonces, de todo esto que vimos hasta ahora, ¿cuál sería la conclusión? Lo más importante, que la salida educativa tiene que estar planificada en función de acuerdos institucionales y departamentales. Que estos acuerdos tienen que tener como pauta fundamental que las salidas deben estar relacionadas con los contenidos del diseño curricular y vinculadas con la secuencia de enseñanza que se están desarrollando en las aulas. Y por supuesto, resguardando siempre el cuidado de todos los niños o los jóvenes, para lo cual hay que implementar taxativamente lo que establece la resolución. La resolución establece ciertas pautas administrativas para las salidas, que no son caprichosas o burocráticas. Tienen como meta el cuidado. Y ustedes como directivos son los máximos responsables, porque la salida educativa la firma el director. Y en algunos casos solamente informa al inspector cuando son dentro del distrito o de salida de representación institucional. Por lo tanto, la absoluta responsabilidad de la salida es del director. Muy bien. Vamos a ver ahora entonces las cuestiones administrativas de las salidas. Por supuesto que ustedes tienen la resolución 378 del 2017 que la pueden leer y ahí va a estar todo. Esto es un resumen. En el anexo 1 dan las particularidades de la salida educativa y bueno, Claro. y después vas complementando con los anexos obligatorios para ser presentados. Sí, sí, es de fácil lectura. Esto simplemente es, qué sé yo, si el día anterior a la prueba de selección ustedes quieren hacer un repaso y no leerse toda la resolución, acá tienen como un punteo. Bueno, por supuesto, responsable, ¿quién es? El director. Se está compartiendo el texto, ¿no? ¿Lo están viendo? Sí, José, lo vemos. Perfecto. Entonces, responsable es el director. Debe firmar todos los anexos, el libro de actas institucionales y la información escrita que hay que elevar al supervisor. Después vamos a ver de qué se trata todo esto, por ahí ya lo saben, pero bueno, lo vamos a repasar. Docentes activos de la Dirección General de Cultura y Educación son los docentes que deben acompañar la salida. Es decir, que un docente con cambio definitivo o transitorio de funciones no puede ser incluido como acompañante docente. Los niños hasta los 16 años requieren de un docente cada 12 alumnos como docente acompañante, ¿no? En el nivel inicial es uno cada 5.
En el nivel primario y hasta 16 años en el nivel secundario es un docente cada 12 alumnos. Y de 16 a 18 años es un docente cada 15 alumnos. En el nivel secundario tenemos chicos mayores de 18. En ese caso no hay requisito. Con un docente que los acompañe es suficiente. Si van 20 pibes de 18 años o más, cosa rara porque no hay tantos pibes de 18 años en la escuela, con un docente que los acompañe es suficiente. Si van menos de 12 chicos, acompañaría un solo docente. Un consejo práctico es que nunca vaya un solo docente, ¿no? Muy práctico. Porque si le llega a pasar algo a ese docente único, esos pibes quedan totalmente sin cuidado. Cuando en la escuela no haya docentes suficientes, se puede convocar a docentes de otro establecimiento, pero en ese caso tiene que intervenir el inspector. Una de las cuestiones que los inspectores que supervisan las salidas educativas siempre observan es este múltiplo, ¿no? 1 cada 12, 1 cada 15. Jamás tiene que haber menos de 1 cada 12. Puede haber más, pero tampoco abusivamente. Tampoco van a ir 50 pibes y 10 docentes, ¿no? Muy bien. También te la rebotan ahí. Acompañantes no docentes. Pueden ir padres, alumnos de los profesorados con prácticas o pasantías en la escuela, miembros de la cooperadora o auxiliares de la escuela. Todos ellos tienen que ser mayores de edad. Es decir, si tenés algún alumno de un profesorado que puede ser menor de edad, es raro, pero puede ser, no podría ir. No tienen que ir con sus... no tienen nunca ninguna responsabilidad de cuidado. La responsabilidad de cuidado es de los acompañantes docentes. Ningún acompañante no docente tiene ninguna responsabilidad de cuidado. Asimismo, ellos están a cargo de los docentes. Es decir, los docentes son los que están a cargo de la salida educativa, inclusive están a cargo de los acompañantes no docentes. Por supuesto, lo que ya dije, no son responsables de la vigilancia activa de los alumnos. Muy bien. Autorización de los padres o tutores. Es ineludible. Si no está la autorización, el niño o el joven no va a la salida educativa. Eso es ineludible. En las salidas del barrio tiene carácter anual. Yo no lo recomiendo. Por ahí en el nivel inicial, donde van a la plaza, a veces van a recorrer las instituciones barriales, puede llegar a incluirse, pero en el nivel secundario, esto de las salidas al barrio no existe y conviene que cada salida tenga su autorización. Y esto tiene que ver con educación física, ¿no? Actividades riesgosas, por ejemplo, en kayak, o actividades náuticas en general o de natación. Se debe fundamentar a los padres o a los tutores, es decir, le tenés que explicar por qué tienen que hacer esa salida que tiene cierto riesgo. En ese caso firman los dos, el padre y la madre, si hay dos, puede ser que haya un solo tutor, ¿no? Si hay dos, firman los dos. Y los alumnos de mayores de 18 años tienen que autorizarse, ellos mismos tienen que dar su consentimiento para la realización de esa actividad. Muy bien, ¿qué es todos los estados administrativos que hay que cumplir, administrativos y pedagógicos, para la realización de una salida? El proyecto pedagógico, la planificación de la salida educativa desde lo pedagógico, lo que vimos antes, ¿no? Esas actividades previas, las actividades que se van a realizar, qué vínculo tienen con el diseño curricular, la autorización de los padres, la planilla de salud, fundamental. Y acá vienen las dos planillas que hay que elevarle al inspector, la 4 y la 5. A veces los inspectores piden todo por acuerdos distritales. Si piden todo, hay que elevarle todo. Pero la norma dice que hay que elevarle 2 anexos nada más, el 4 y el 5. Así que en la prueba de selección ustedes digan eso. Pero también tengan en cuenta que hay inspectores que le van a pedir todo, las autorizaciones de los padres, la ficha de salud, el proyecto pedagógico. En realidad, la resolución habla del anexo 4 y el 5. El 4 es el resumen. Es decir, después bajamos la resolución y lo miramos. Pero el 4 te dice el lugar que van a visitar, la fecha de salida, la hora de salida, la fecha de regreso, la hora de regreso, qué cosas van a hacer.
cuántos docentes son, cuántos alumnos son, cuántos acompañantes no docentes son. Es como un resumen. Y el anexo 5 es la nómina de niños o jóvenes, la nómina de docentes acompañantes y la nómina de no docentes acompañantes. El anexo 4 y el anexo 5 hay que pegarlo en el libro de actas institucionales, con la firma del director. Ponerle sello de juntura. ¿Qué es el sello de juntura? Ese sello que se pone, El hogar. claro, que se pone entre lo que se pegó y la hoja del libro. Mitad de un lado, mitad de otro. Para comprobar que esa hoja se pegó, que ese anexo se pegó en ese folio del libro de actas institucionales. ¿Cómo se llama el sello, José? De juntura. Juntura, con J. Todo lo que se pega, ¿viste? Si el inspector te hace un informe de visita y te lo manda por la computadora con la firma escaneada y te dice, pegaron el libro de inspección, vos lo tenés que pegar con sello de juntura siempre. No sé si todavía los inspectores siguen haciendo eso ahora que ya no hay pandemia, pero en la época de pandemia era así. Bien. Entonces, le tenés que elevar al inspector el anexo 4 y el anexo 5, pegado en el libro de actas institucionales. A ver, parece que se sumó alguien. Esperen un segundo. Sí. Hola, Paula, ¿cómo andás? Anda por ahí. Bueno, vamos a seguir nosotros. Entonces, tenés que pegar el anexo 4 y el anexo 5 en el libro de actas institucionales, aplicar el sello de juntura, firmarlo y elevárselo al inspector. Muy bien. Te tiene que tomar asistencia ese día, ¿no? Como cualquier día de clases. Adhesión en el libro de acta de los anexos 4 y 5, ya lo dijimos. Toda la documentación original tiene que quedar en la escuela. Y el contingente se va a llevar copia de todo. ¿Por qué toda la documentación original debe quedar en la escuela? ¿Qué opinan ustedes? Pues si le pasa algo al micro, tenemos que saber. Para que quede resguardado lo original, como claro, fue. ¿iba a pasar algo? ¿Y por qué el anexo 4 y el anexo 5 se elevan al inspector? Por lo mismo, ¿no? Porque tiene que saber y estar al tanto. Que están viajando, a dónde van, cuántos son y quiénes son. Por cualquier eventualidad. Después vamos a ver que ese anexo 4 y anexo 5 puede quedar solamente en poder del inspector o sigue el nivel jerárquico hacia arriba según a dónde vayan, si pernoctan o no pernoctan. Para salida de más de 24 horas, el contingente tendrá que llevar la planilla de transporte, que es otro de los anexos. Creo que es el anexo 9, si no me equivoco. Transporte, acá está. Anexo 9, sí. ¿Qué tenés que verificar vos como director? En realidad lo puede hacer el secretario, ¿no? Pero bueno, el responsable sigue siendo ¿quién? Porque ¿quién firma la salida? ¿El director? Yo le pegaría una mirada. Bueno, sí. La habilitación. Acá hay un tema, ¿no? Porque hay una resolución que establece que los micros escolares pueden llevar contingentes para salidas educativas y establece los distritos dentro del AMBA, Área Metropolitana Buenos Aires. Hay que fijarse. Si es micro de habilitación municipal, que son los micros escolares, hay que fijarse que el destino de la salida educativa sea uno de esos partidos. En general son todos los del conurbano y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si es para ir al interior de la provincia, a otra provincia o a otro país, ya tiene que tener habilitación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, CNRT. Por supuesto, BTV. Es así, profe, como está diciendo. Sí. Sigue estando así, firme eso. Sí. Es muy importante fijarse en eso. Y también hay que tomar otras precauciones. Fíjate que te manden el micro que coincida con el dominio del cual te enviaron la documentación, ¿no? Siendo director, ¿a quién no le pasó que le mandaron un micro que no era el que habían prometido? ¿Me envió la documentación? Me pasó varias veces. Sí, eso es un lío, porque ahí tenés que reunirte. Es un lío tremendo eso. Sí. Verificar todo en el momento. Bueno.
En todo caso, habría que advertirle a la empresa que por favor manden el micro previsto, si no, no lo van a hacer. Pero es un lío, porque ahí tienen los pibes y los padres. ¿Cómo haces? Tenés que ver que la BTV esté vigente. Que el La seguro esté cantidad pagado, profe. Eso, ¿Cómo? que el seguro esté pago, porque nos ha pasado Seguro, pago y el vigente. pago y Claro. vigente, exactamente. Sí. Y la cantidad de asientos en la habilitación, ya sea municipal o de la CNRT, te dice la cantidad de asientos. Y en la BTV también te dice la cantidad de asientos, si no me equivoco. No, te dice hasta tantos asientos, no dice la cantidad. La cantidad la tiene que ver en la habilitación. Y bueno, el registro de conductor de los choferes, ¿no? Profe, ¿sabe que en esto que usted está comentando, y si hay alguna situación, siempre es conveniente cuando es contratado el servicio que esté 40 o 50, una hora antes del horario de salida, justamente porque todos Es estos bueno, detalles demandan mucho tiempo, de verdad, profe, está demandan muy bueno. tiempo. y, Excelente idea, sí. Y Claro, parece que no, pero en el momento en el que el maestro o la sí. maestra o los profes que estamos a cargo de la salida vamos a estar pendientes más bien de los estudiantes que de estar mirando estas cuestiones. Entonces, si La verdad que me tenemos parece muy el, buena la propuesta. el apoyo del equipo, del el DIRE, la DIRE, que se puede estar minuciosamente fijando en estos detalles porque de verdad hacen la diferencia. Más después al menos es lo que nos han indicado los mismos directivos, ¿no? Después de la trágica salida de los chicos de Solano del año pasado. Sí, qué terrible que fue eso, ¿no? Pero se salieron del itinerario, ¿eh? Se salieron del itinerario, exactamente. Por eso hay que ser muy cuidadosos con los que nosotros vamos detallando y apegarnos a eso que detallamos y no salirnos de ahí, Y porque es complicadísimo. no tenés salida ahí. Si te saliste del itinerario, sos responsable como docente, todos los docentes que estaban ahí. Porque encima el itinerario está en el anexo 4 y justamente Sí, ahí dice, ahí ponemos la comunicación escrita. ¿Qué es la comunicación escrita? Hay un anexo que está quién autoriza y a quién comunica. Siempre autoriza al director y comunica a, bueno, siempre al supervisor. Y a veces el supervisor a su vez tiene que comunicar más arriba. ¿Y qué es lo que se comunica? El anexo 4. Y en el anexo 4 ¿qué está? El itinerario. En el anexo 4 está el itinerario. El itinerario hay que cumplirlo. Para salirse del itinerario tiene que haber razones absolutamente válidas e irreprochables, como por ejemplo fuimos al hospital porque un pibe se esguinzó, entonces me salí del claro. itinerario. Pero si no, O sea no. que afectaban la integridad física de los estudiantes. Yo cuando escuchaba todo eso que usted está relatando ahora, yo pensaba en esa gente, por Dios. Y Y otra están todos cosa, internados. profe. Sí, profe. Em, Dentro de lo que es la municipalidad de Florencio Varela, a partir de este año empezó a funcionar en la Secretaría de Educación el servicio de transporte. Y Sí, a las Marcelo lo escuelas. comentó. Antes de que vos te incorpores, comentó Marcelo que estaban asignando transporte para las salidas. Sí, Exactamente, y ellos se encargan de enviarles, y nosotros lo hacemos con un mes de anticipación al pedido, el micro, y a nosotros nos han llevado hasta La Plata la semana pasada, y los chicos no abonan nada de lo que es el transporte, que quizás a la hora de armar alguna salida educativa, por ahí es lo que te está condicionando porque vos no sabés si las familias van a poder sostener el gasto. claro, Entonces es una buena una buena opción medida. para tener, al menos en Varela es una buena opción a tener en cuenta. Me parece muy importante de que si la salida está prevista la salida del contingente a las 8 de la mañana, el micro esté a las 7. Estaría buenísimo eso, porque es verdad lo que decís. Si no se te junta el control de la documentación del micro y que el micro sea realmente el que se anticipó que iba a ser, junto con el cuidado de los chicos. En caso de que vos lo tengas antes, el transporte, puedes verificar que todo esté en orden con tranquilidad. Muy buena idea. Bien, ¿qué le llevamos al supervisor? Nosotros como directores, ¿no? El anexo 4 y el anexo 5 y su agregación en el libro de acta. Es decir, eso que yo les dije, pegado en el libro de actas institucionales, con sello de juntura y firma del director. Eso se le eleva al inspector. Y obviamente, ¿qué tenemos que hacer? La elevación.
Es decir, ustedes como directores ya lo saben lo que lo son, ¿no? Nunca se elevan las cosas así sueltas, se elevan con una nota de elevación. Y a veces tenemos que esperar también la aprobación del inspector. ¿Cuándo? Cuando corresponda según el anexo 2, ¿no? En algunos casos no corresponde, solamente autoriza al director y comunica a, pero en otros casos intervienen otras autoridades, según el tenor de la salida. Ahí vamos. Vamos entonces a ver la resolución y ahí vamos a ver esto del anexo 2 que es tan importante. Esperen un momento. ¿Qué pasa? Esperen un segundito, ¿eh? Ya vamos. Me olvidé de bajar algo, por eso. Ahí está. Ahí van a ver ustedes que acabo de compartir la resolución. Y lo que quiero ver es el anexo 2. Están viendo la resolución ya, ¿no? Sí, José. Perfecto. Bueno, tarda en llegar el anexo 2, está bastante abajo. Acá están los distritos, miren, a los que puedan viajar con microescolar. Luján, Zárate, Campana, General Rodríguez, ahí están todos. ¿Cuándo llega el anexo 2? Transporte acuático, transporte aéreo. Anexo 2. Ven, por ejemplo, dentro del barrio o área geográfica inmediata del establecimiento educativo, responsable de la autorización, ¿quién es? El equipo directivo del establecimiento. Es decir, tanto el director como el vicedirector pueden firmar. ¿A quién le tiene que comunicar? Al inspector. ¿Con qué anticipación? 24 horas. Muy bien. Esto de la anticipación es fundamental, ¿no? Porque si no, el inspector te la va a rechazar. Por ejemplo, si es dentro del distrito o distrito limítrofe, dentro de la misma región o fuera de ella, con regreso en el día, ya la anticipación es mayor. Son 8 días, porque salen del distrito. Pero solamente interviene el inspector, hasta ahí es fácil. Acá empieza a complicarse. Cuando pernoctan, siempre el que autoriza es el equipo directivo del establecimiento, pero acá ya interviene ¿quién también? El inspector jefe distrital. ¿Y la anticipación cuánto es? 15 días. Y hay que esperar el aval del inspector jefe distrital en este caso, ¿no? Y así sucesivamente. Cada vez se hace más complejo y cada vez son más los días de anticipación. Por ejemplo, fuera de la provincia de Buenos Aires, excepción hecha de las exclusiones formuladas en cuadros anteriores, el equipo directivo, y llega hasta la subsecretaría de Educación. Por lo tanto, como tiene que subir tanto esta salida educativa, se solicitan con 30 días de anticipación la elevación al inspector. Y sigue más. Fuera del país, también 30 días. En ese caso, también llega hasta la subsecretaría de Educación. Acá, en realidad, hay como algunas cuestiones distritales, ¿no? Si nos atenemos a la norma, ¿qué tendría que elevar la escuela, nada más, en todos los casos? El anexo 4. Anexo 4 y el 5. Y la nota de elevación. Y esperar que le confirmen que esté todo bien.
pero muchos distritos cuando son salidas ya con pernoctes piden todo.